once in a lullaby. Ooh, somewhere over the rainbow, skies are blue. Hola, buenas noches, ¿cómo están? En este Desde el Puente continuamos recorriendo historias de lo ocurrido hace 40 años, cuando nuestro país vivía tal vez uno de los peores momentos de su historia. Sin democracia, con una crisis económica durísima, estaba inserto en una guerra contra una de las potencias bélicas más importantes del mundo. En ese contexto, el 2 de mayo de 1982, un submarino inglés, fuera del área de exclusión, disparó 2 torpedos al crucero Ara General Belgrano y tras una hora aproximadamente lo logró hundir. Como dijéramos en uno de nuestros últimos programas, ese día, a raíz del hundimiento, fallecieron 325 argentinos, prácticamente la mitad de todos los fallecidos durante la Guerra de Malvinas. 2 de los caídos en el hundimiento del Ara General Belgrano eran dorreguenses, Rubén Álvarez y Omar Cisneros. Y bueno, más allá de esa masacre, de ese crimen de guerra, en este Desde el Puente queremos volver a rescatar una historia digna de una película, que involucra a 2 ex vecinos de nuestro pueblo hermano, Copetonas. Tras los auspicios, vamos a empezar a recordar esta emocionante historia de la que hace apenas unas horas se cumplieron 4 décadas. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante, 40º aniversario de la Gesta de Malvinas. El Honorable Consejo Deliberante recuerda las disposiciones mediante las cuales se reconocieran a nuestros veteranos y caídos con el fin de mantener viva su memoria, honrando a quienes defendieron nuestros derechos soberanos sobre el territorio austral. En el año 2000 se reconoció al señor Omar Santiago Cisneros como uno de los 323 héroes del Belgrano. En 2004 se dispuso la construcción de un monolito en la Plaza Islas Malvinas recordando a las víctimas del crucero General Belgrano. En 2005 se establece una referencia histórica en la vivienda donde habitara Omar Cisneros. En 2011 se autorizó la construcción del monumento en homenaje a los caídos en Malvinas. En 2016 se establece el nombre de excombatiente de Malvinas a una calle de la localidad de Oriente. En 2021 se crea la comisión especial a cargo de la organización de actos relacionados al 40º aniversario. En 2021 también se fija un membrete municipal como 2022, año del 40º aniversario de la Gesta de Malvinas. En 2022 se autoriza la construcción de monumentos en la ciudad cabecera y Oriente. Información de CEMED. Todos los martes atiende en CEMED la psicóloga Natalín Fernández. En tanto, los miércoles, Miguel Argudín ofrece servicios de podología, masajes descontracturantes y linfáticos y reflexología. Asimismo, en CEMED se brindan servicios de fonoaudiología con estudios auditivos y pruebas de audífonos. Además, fechas a confirmar para nutricionista y cardiólogo. Como adelantamos en la introducción de este Desde el Puente, hoy vamos a recordar una historia de película que vivieron 2 ex vecinos de Copetonas tras el hundimiento del Aras General Belgrano. 2 personas de pueblo que fueron amigos, incluso el padre de uno de ellos era empleador del padre del otro. Uno de estos 2 jóvenes copetonenses le llevó los papeles para iniciar su vida militar al otro, y bueno, en esos días de mucho sufrimiento, de incertidumbre, sin saberlo, uno le dio una gran mano al otro para salvarle la vida hace exactamente 40 años. Revivamos esta historia a través de 2 entrevistas que hiciéramos para este programa en los años 2019 y 2020, con Blas Fernández y con José Cookie Andersen. En
marzo del 2019, durante el concurso de pesca del Quequén, pude hablar con Blas Fernández, un amante de la pesca y del mar, que justamente nos contaba cómo en el mismo mar que estábamos disfrutando allí en Marisol, pero miles de kilómetros al sur, el 2 de mayo de 1982, estuvo a punto de perder su vida cuando un submarino inglés disparó 2 torpedos al crucero General Belgrano, provocando su hundimiento y la muerte de 323 héroes de los 1093 tripulantes que llevaba el crucero. En aquella oportunidad, Blas nos contó que uno de los torpedos cayó sobre la sala de máquinas donde él solía operar, pero también nos relató que sin quererlo, un tripulante lo salvó cuando minutos antes le gritó: "Copetona, vení a tomar unos mates", y gracias a esos mates pudo zafar en un primer momento. Pero también Blas nos contó que estuvo 36 horas en una balsa, en un mar helado, con una gran tormenta, pero gracias, entre otros, a un paisano suyo, pudo zafar otra vez y nos pudo contar la historia. El crucero tardó casi una hora, se fue despacito y se llevó en su entraña a 323 hermanos. ¿Cuántas personas había? Éramos 1093, 770 nos salvamos. Y bueno, había que salvarse, había que poner en práctica los cursos que nos habían enseñado de supervivencia. Y Ese fue a las 4 de la tarde. 4 y minutos. A las 5 desapareció del horizonte el crucero Belgrano. Y ahí... Y ahí quedaron 2 balsas arriba y bueno, después había que vino lo más triste. Triste y no sé si más triste. Triste fue el momento de desaparición que se fue el crucero con todos los hermanos adentro. Empezó temporal fuerte con olas de 14 metros. Una balsa estaba lleva a trabajo, entraba agua por todos lados, heridos, quemados, metamorfina. Bueno, ¿En tu balsa cuántas personas había? veníamos 19, pero quebrados, lastimados, no quemados mucho, no. Así que bueno, a sobrevivir. ¿Vos te golpeaste? No, nada. Había que darnos calor, no dejarnos dormir. Porque vos, de un momento, yo estaba pantalón de gráfica, camisa de grafa. Te da frío, pero llega un momento que el frío no lo sentís. Y te da sueño. Y donde te dormiste, es la dichosa muerte blanca del bandinista. No te despertás más. Entonces en balsa que venían 2 o 3, pasó eso. Bueno, yo estuve 34 horas en las balsas, otros 40, bueno, hasta que apareció el avión Neptune de la Armada Argentina, un avión de exploración, que bueno, hay un poquito de historia muy de pueblo, muy de, ¿cómo decirte? Sí, de pueblo, porque mi viejo es mecánico, de Copetona, el taller de Andersen. El patrón tenía un hijo, 2 años más que yo, 3, el Cookie Andersen. Cuando yo tenía los papeles para entrar a Marina, me dice: "Che, Blasito, yo quiero entrar a Marina". Me da los papeles, listo. Y entramos los dos, él entró en la escuela oficial y yo la de suboficiales. Yo empecé a navegar y él se hace piloto de avión. El momento de rescate fue que hace arriesgar toda la tripulación, pues ya quedaba poquito combustible en avión, a buscar las balsas. Él estaba en el avión y él no sabía que yo estaba en la balsa. Y yo ni sabía que él era el piloto del avión. Y después de unos años, bueno, nos encontramos y bueno, y nos juntamos para los 100 años de Copetón en un fuerte abrazo, gracias a Cococho, un muchacho de González, que está un hermano más. Y bueno, a las 30 y pico horas vino un barco, nos rescató, el Gurruchaga, el aviso, que fue un buque chiquito, 80 metros. Que bueno, fue el rescate más grande de la historia, algo de 300 y pico náufragos. Tras la introducción de Blas Fernández en la nota que le hiciéramos en marzo del año 2019, nos vamos a un breve corte y empezamos a escuchar a su conciudadano, quienes fueran coprotagonistas de una historia de heroísmo en plena guerra de Malvinas, amigo de la infancia que incluso tiene fuertes vínculos familiares con Oriente.
en materiales para la construcción, la mejor opción es Corralón Temalú. Tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos y más. También podés hacer tu pedido de chapas, placas de Durlock y perfiles, con entregas rápidas y seguras donde el cliente lo necesite. Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos 2983 40 49 49 y 2983 57 65 86. Continuamos con esta historia muy fuerte que reconstruimos con el extracto de un par de notas que hiciéramos entre el año 2019 y el 2020 sobre lo que fue el hundimiento del crucero General Belgrano y el heroico rescate que unió a dos hermanos de la vida nacidos en Copetonas. Las palabras de Blas Fernández, resaltando esto del rescate más grande de la historia, nos sirven para pintar parte de la hazaña que logró su amigo de la infancia, su conciudadano copetonense, a quien Blas había ayudado años atrás, José Cookie Andersen, quien en un viejo avión de 1945, con algunas falencias, logró junto a otros camaradas dar con algunas de las balsas con sobrevivientes del crucero Belgrano que casi congelados ya estaban perdiendo la fe de poder sobrevivir en las gélidas aguas del sur. Escuchemos ahora entonces la otra pata de esa historia gigante de la que fueron protagonistas dos copetonenses. Bueno, mi nombre es José Alberto Andersen, nací el 20 de diciembre de 1954 en Copetonas, tengo 65 años y bueno, actualmente cumpliendo la cuarentena y acompañando a mi mamá, que es de Oriente. Mi mamá vivió mucho tiempo en Oriente siendo pequeña. Ah, sí. ¿Cómo es el nombre de su mamá y su familia? Mi mamá es Mavis Elba Suizán. 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 Se casó en Copetonas, ya siendo adolescente se fue a vivir a Copetonas y se casó con el papá, Juan José Andersen. Claro. Su mamá, perdón mi ignorancia, ¿no? Pero es pariente de la familia Negro Suizán. Prima hermana del Negro Suizán y de los Pistas Suizán. Claro, así que bueno, un gusto tenerlo acá. Nosotros nos acordamos siempre del tema de Malvinas, que para la gente, para todo el país es todavía un tema vigente, si bien ya pasaron unos cuantos años, Malvinas no se olvida. Y bueno, el año pasado habíamos hecho una nota con Blas Fernández, otro ex copetonense, o copetonense, porque siempre la vida, por más que haya estado transcurrida en otro lugar, siempre termina siendo, digamos... Nunca se deja de ser copetonense. Exacto, así que bueno, queríamos hablar un poco de la historia suya con Malvinas. En los días previos al 2 de abril, si empezamos por ahí, por la fecha de la recuperación de las Malvinas, y durante también todo el mes de abril fue con mucho entusiasmo viví eso, porque yo me acuerdo que discutía con un oficial más antiguo que yo, que estaba en mi escuadrilla, y yo le decía que una vez que la habíamos recuperado a las Malvinas, yo le decía de que todo se iba a solucionar diplomáticamente, o sea, no admitía en mi razonamiento ni lejanamente la posibilidad de que entráramos en guerra con Inglaterra. Yeah. Y así que mucho entusiasmo. En el momento yo me entero de que íbamos a recuperar Malvinas el 23 de marzo. Nos reúne el comandante de mi escuadrilla, yo formaba parte de la escuadrilla naval de exploración. ¿Dónde estaba usted? Y que tenía asiento en la base aeronaval Comandante Espora, ahí cerca de Bahía Blanca. Ahí tenía el asiento mi escuadrilla. Y el 23 de marzo nos dice que nos íbamos a desplazar, toda la escuadrilla se iba a desplazar a la base aeronaval de Río Grande para operar desde ahí porque íbamos a recuperar las Islas Malvinas. Así que nos dio un día de tiempo para ir a despedirnos de nuestra familia y con la prohibición de decir absolutamente nada. Así que me acuerdo que yo fui a Copetonas a despedirme de mi madre y de mi padre
La imagen de la despedida de mi padre la conservo intacta. Más que una imagen, es una película que tengo, un video pequeño que tengo guardado en algún rincón de mi cerebro, y me acuerdo como si fuera hoy, en el momento que me despedí de él y que le dije que no le podía decir a dónde iba, pero que ya se iba a enterar. Ahí salimos para Río Grande y yo discutía con este oficial. Él me decía, a mí me acuerdo clarito, él me decía, no, Anderson, no, los ingleses van a venir y nos van a hacer de mierda. Y tenía razón. Yo no admitía la posibilidad de entrar en una guerra con Inglaterra. Pero bueno, así fue. Somos dos pueblos distintos, ¿no? Uno acostumbrado a la guerra y otro no tanto, ¿no? Nada que ver. Pareciera. Sí, eran distintas percepciones que se tenían, y en base también a la experiencia personal. Yo ahí era muy joven en la carrera, era teniente de corbeta, recién me había iniciado, tenía 4 años como oficial en la Armada. Así que por ahí no tenía la experiencia ni el aplomo para pensar que ya tenía un teniente amigo, como era el caso de este señor. Claro. El 1 de marzo me despierta. Dormíamos como si fuesen unas barracas. Estábamos en la base naval Río Grande, en la provincia de en la actual provincia de Tierra del Fuego. En ese momento era territorio. Claro. Y ahí dentro de la base había varios edificios que compartíamos para dormir con oficiales también de la Fuerza Aérea Argentina, porque tenía la cuadrilla de Mirage, en la que participó Ricardo Volponi, un héroe de Tres Arroyos. También tenía asiento ahí en ese lugar. Así que ese 1 de mayo me decía que lo despertaron. Sí, como a las 5:30 de la mañana me despertaron. Me decía, Anderson, se estaba bombardeando Puerto Argentino. Pegué un salto en la cama y no lo podía creer. Ahí tomé conciencia de en qué nos estábamos metiendo.
Continuamos cruzando el puente de hoy con una historia ocurrida entre el 2 y el 3 de mayo de 1982, cuando, tras el hundimiento ilegal del crucero General Belgrano, que provocara la muerte de 323 tripulantes de la nave argentina, cabe aclarar, fuera del área de exclusión, un avión de reconocimiento de la Armada, al borde de su autonomía, encontró alguna de las balsas y reportó su ubicación, la muy difícil tarea, en el inmenso mar argentino. Historia que nos narra en primera persona y con mucha precisión el copetonense José Andersen, más conocido por sus vecinos como Cookie. Sí, la misión, el avión, el Neptune es un avión de exploración y guerra antisubmarina. De exploración antisuperficie y guerra antisubmarina. Para eso tenía un radar de búsqueda y también equipo para la guerra antisubmarina y armas también para antisubmarina. Básicamente esa era nuestra misión. Y la misión específica que teníamos en Malvinas era explorar entre el continente y Puerto Argentino para poder dar la superficie libre de flota enemiga, y de esa manera los aviones entonces de transporte, una vez que nosotros dábamos superficie libre para cruzar, los aviones de transporte cruzaban a Puerto Argentino desde el continente llevando municiones, abastecimiento, logística, personal, se hacían todas las conexiones con Puerto Argentino. Claro. Cuando nosotros decíamos que estaba libre de flota enemiga. El radar nuestro tenía un alcance, le habíamos asignado nosotros por la experiencia propia de que teníamos, un alcance asegurado de 80 millas náuticas. Es decir, nosotros sabíamos que cuando emitíamos con el radar, si dentro de las 80 millas náuticas no teníamos contacto, es porque no había nada. Había un cierto riesgo ahí que se asumía, porque el radar no era absolutamente seguro, era un radar bastante viejo, bueno, pero viejo. Yeah. Ellos nos daba algunos errores en la distancia cuando obteníamos contacto. Ya lo habíamos detectado haciendo pruebas durante el mes de abril. Bueno, volábamos rasante, pegado al agua, porque eso era lo que nos daba alguna posibilidad de supervivencia frente a los buques enemigos, que no nos podían detectar pegado al agua. Cuando nos detectábamos estábamos ya muy cerca. Y cuando teníamos que emitir para poder saber si había algo, subíamos hasta 1000 metros de altura y ahí emitíamos, dábamos 2 o 3 vueltas de radar y nos volvíamos a pegar al agua para seguir avanzando. Y así íbamos explorando todo el espacio de mar que hay, que es bastante grande, entre el continente y las Islas Malvinas. Nos llevaba del orden de 4 horas de vuelo, más o menos, a llegar a Puerto Argentino, porque era todo ir avanzando en zigzag. En el caso de que el avión encontrase a la flota enemiga, ahí cambiaba la misión del vuelo. En ese momento el avión debía quedarse manteniendo exploración en contacto con el enemigo para mantener siempre la posición y dar tiempo a la llegada de los aviones de ataque para poder atacar la flota. De hecho, hoy, 4 de mayo, es un día muy especial. Hoy es el Día de la Aviación Naval. Claro. Y está instituido como Día de la Aviación Naval porque se produce justamente esto que yo les estoy contando ahora. Un avión Neptune de mi escuadrilla, al mando del capitán Proni, el copiloto era el capitán Cepetich, y el oficial de control operativo era el teniente de corveta Meneses, un compañero mío, y el radarista José María Pernucci, un suboficial, José María Pernucci. Ellos detectan la flota inglesa al sur de Puerto Argentino, ya prácticamente cuando estaban finalizando su misión. Y lo detectan aproximadamente a las, no sé, más o menos, 9 de la mañana, no lo recuerdo bien. Y le ordenan mantener entonces exploración en contacto con el enemigo hasta que los supretandar llegaran al lugar. Y el avión nuestro es el que le da a los supretandar. Las comunicaciones que hacían entre aviones eran
muy cortitas y la menor cantidad posible, porque Claro. las comunicaciones eran interceptadas por los ingleses. Claro. Y una interceptación de comunicaciones podía significar el fracaso de la misión. Claro. Entonces las comunicaciones eran muy cortas y muy poco frecuentes durante todo ese tiempo. Así que a último momento, también hay toda una historia, una anécdota atrás de ese vuelo. A último momento, el Neptune le da a los Super-Tandán la última posición del enemigo. Con esa posición los Super inician la fase final del ataque y logran tener el contacto con la flota enemiga, lanzan el misil y ahí con ese ataque se produce el hundimiento inmediato prácticamente del destructor Jeffrey, Claro. que fue la primera nave reconocida como hundida por los ingleses. Digamos que las dos misiones más importantes que cumplió la escuadrilla, en la que tuvo un éxito palpable, fue la del 3 de mayo, cuando localizó los náufragos del Belgrano, y la del 4 de mayo, cuando localizó la flota inglesa y guió a los Super-Tandán para que las atacaran. Breve corte comercial y continuamos escuchando a José Cookie Andersen, uno de los veteranos de Malvinas de Copetonas, a quien recordamos por una hazaña ocurrida hace 4 décadas. Ardanaz Construcciones. Edificación de casas, cabañas, reparaciones de edificios, hormigón, cordón cuneta, reparaciones en general. Ardanaz, para lo que quieras construir. 2983 60 22 82. Oriente. 7 y 8 de mayo, gran baile y jineteada organizada por el Fortín Gaucho de Oriente. Sábado 7 en el Gimnasio del Oriente Fútbol Club, peñas invitadas, artistas locales y la presentación de Luna Negra. Al finalizar, gran bailanta. El domingo 8 de mayo, jineteada en el Campo de Doma. A las 11, jineteada de crinas. A las 12, venta de carne asada. Y a las 14:30, rueda de jineteada con 35 caballos de engrupa. Tropillas invitadas, la Yunta de Leos y los Tigres de los Médanos de la familia Santa Cruz. Animan Santiago Izaguirre y Nahuel Federici. Entrada a la jineteada, 1.500 pesos. Corralón Temalú auspicia la fiesta del Fortín Gaucho de Oriente a realizarse el 7 y el 8 de mayo. La Municipalidad de Coronel Dorrego recomienda una serie de medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Recordar que está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños. Muchos de los accidentes fatales se deben a calefones de funcionamiento incorrecto. Otra recomendación es apagar estufas por la noche y cuando no sean realmente necesarias. Nunca usar hornallas de cocina o el horno como forma de calefacción. Hacer revisar todos los años por un gasista matriculado las estufas catalíticas, las pantallas infrarrojas y las salidas al exterior de calefones, termotanques y calefactores de tiro balanceado. Verificar que no estén obstruidos los conductos o rejillas de ventilación. Un simple espacio por donde circule y se renueve el aire es fundamental y puede salvar una vida. Seguimos con el muy interesante como instructivo relato de José Cookie Andersen, quien ahora sí nos recuerda cómo fue el operativo para buscar posibles náufragos sobrevivientes del Aras General Belgrano. Nosotros recibimos la noticia a las 5 de la tarde, más o menos, del 2 de mayo, en ese horario, entre las 5 y media, por ahí, de que el crucero Belgrano se había quedado sin comunicaciones. Como a la hora y media de esa comunicación, recibimos el mensaje de que estaba
se había quedado sin máquinas y que se encontraba al garete, a la deriva, sin fuerza de máquinas. Y recién a las 9 de la noche nos llegó la noticia de que había sido hundido y que debíamos alistarnos para la búsqueda de posibles náufragos. No se sabía que había náufragos. Había que ir y ver. Claro. Y bueno, ahí cambió la misión de nuestra escuadrilla, dejó de importar eso de ir a buscar si teníamos libre camino o no a Malvinas, por tratar de ver si teníamos camaradas que habían sobrevivido al hundimiento. Y bueno, se alistó el Neptune, el 112, dos Papás 112, despegó aproximadamente a las 11 de la noche, al mando del capitán Proni. Yeah. Y buscaron durante toda la noche y no encontraron nada. La meteorología era muy mala. El cielo prácticamente estaba totalmente cubierto con nubes bajas. Había que volar por debajo de los 150 metros. Eso reducía la posibilidad de búsqueda, de visualización también, porque cuando uno más baja, menos horizonte tiene para buscar. Además del estado de mar, que el estado de mar era calamitoso. Claro, una tormenta. Y a eso, y ese vuelo encima a la contra se le suma de que era nocturno. Claro. En esa latitud y en esa época del año se ponía de noche a las 5 de la tarde. Claro. Y bueno, salieron y no encontraron nada. La posibilidad que tenían era de por ahí de ver que una bengala atravesara la capa de nubes y bueno, tener por lo menos una referencia de que estaban. Claro. Pero no hubo nada. Regresaron a las 6 de la mañana, a la hora que estábamos despegando nosotros ahí en el segundo avión, en el 111, en el 2 Papás 111, cuyo comandante era el capitán Pérez Roca, también comandante de la escuadrilla, un hombre ejemplar. La verdad que cuando uno en ese momento no toma conciencia, pero luego a lo largo del tiempo se da cuenta de que uno terminó respondiendo como respondió porque contaba con un conductor que daba el ejemplo. Y decir, así fue Pérez Roca. Y bueno, despegamos a la mañana temprano, como te decía, a las 6:15 creo que fue el despegue, y salimos para el área de operaciones. Teníamos por suerte ya el aviso del vuelo que nos precedió, que eso fue muy, muy importante, de que ellos no habían detectado buques ingleses en la zona. Claro. Entonces eso de alguna manera nos daba tranquilidad y nos permitió ir directo, sin tener que hacer o preocuparnos mucho por la posibilidad de llevarnos por delante algún buque inglés. Si eso ocurría era tiro al pichón. Claro. Nuestro avión era muy lento, nuestro avión volaba 170 nudos, eso es más o menos, era la velocidad crucero, son más o menos 320 km por hora, esa era la velocidad que tenía nuestro avión. Claro. Así que bueno, llegamos al área de operaciones y comenzamos a buscar. Interrumpimos el relato de José Cookie Andersen. Nos quedamos sin tiempo en este programa, un Desde el Puente en el que empezamos a unir el relato de dos copetonenses a los que justamente los volvió a unir después de varios años Malvinas. Uno, Blas Fernández, maquinista del Belgrano, quien hace 40 años estaba naufragando en las gélidas aguas del mar argentino. El otro, tripulante de un avión Neptune, que estaba buscando desesperadamente a los potenciales sobrevivientes del crucero argentino hundido el 2 de mayo de 1982. En el próximo Desde el Puente cerramos esta historia de película que involucró a dos viejos amigos de Copetonas y que bien vale la pena esperar una semana para terminar de revivir. Un abrazo grande para Blas Fernández, que seguramente en estos días, a 4 décadas del hundimiento del crucero, habrá vivido momentos muy especiales. Y también, por supuesto, un abrazo grande para José Cookie Andersen, hoy 4 de mayo, en el Día de la Aviación Naval de la Armada Argentina. Nosotros
nos vemos este sábado con Somos Oriente y el próximo miércoles, como les prometí, seguimos cruzando el puente con la historia en un nuevo Desde el Puente, recordando, como lo venimos haciendo en los últimos programas, a la Guerra de Malvinas, un conflicto bélico que tenemos que recordar y que ojalá no se vuelva a repetir nunca más. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información de CEMED. Todos los martes atiende en CEMED la psicóloga Natalín Fernández. En tanto, los miércoles, Miguel Argudín ofrece servicios de podología, masajes descontracturantes y linfáticos y reflexología. Asimismo, en CEMED se brindan servicios de fonoaudiología con estudios auditivos y pruebas de audífonos. Además, fechas a confirmar para nutricionista y cardiólogo. Información del Honorable Consejo Deliberante, 40º aniversario de la Gesta de Malvinas. El Honorable Consejo Deliberante recuerda las disposiciones mediante las cuales se reconocieran a nuestros veteranos y caídos con el fin de mantener viva su memoria, honrando a quienes defendieron nuestros derechos soberanos sobre el territorio austral. En el año 2000 se reconoció al señor Omar Santiago Cisneros como uno de los 323 héroes del Belgrano. En 2004 se dispuso la construcción de un monolito en la Plaza Islas Malvinas recordando a las víctimas del crucero General Belgrano. En 2005 se establece una referencia histórica en la vivienda donde habitara Omar Cisneros. En 2011 se autorizó la construcción del monumento en homenaje a los caídos en Malvinas. En 2016 se establece el nombre de excombatiente de Malvinas a una calle de la localidad de Oriente. En 2021 se crea la comisión especial a cargo de la organización de actos relacionados al 40º aniversario. En 2021 también se fija un membrete municipal como 2022, año del 40º aniversario de la Gesta de Malvinas. En 2022 se autoriza la construcción de monumentos en la ciudad cabecera y Oriente. Fugaz pasa la vida junto a ti y a ti. A quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa